Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el tema a tratar hoy va a ser sobre el sistema respiratorio. Vamos a hablar primero de lo que vienen a ser la formación de las yemas pulmonares. Estas van a aparecer aproximadamente a la cuarta semana de edad gestacional. Va a aparecer como una excrescencia o una protrusión en la pared ventral de lo que es el intestino anterior. Esta aparición y el lugar de aparición de esta yema pulmonar va a depender de lo que es el ácido retinoico, que esta va a estar producido a su vez por lo que es el mesodermo adyacente. Este aumento va a producir una sobreregulación de lo que es el factor de transcripción TBX4, que va a estar expresado en el endodermo del tubo intestinal. Este factor de transcripción TBX4 va a inducir la formación de la yema, así como el continuo crecimiento y diferenciación de los pulmones. Por lo tanto, el epitelio de revestimiento interno, tanto de la laringe, la tráquea y los bronquios, lo mismo también que de los pulmones, es enteramente de origen endodérmico, y los componentes cartilaginosos, musculares y de tejido conectivo de la tráquea y de los pulmones van a derivar del mesodermo explánico que va a rodear al intestino anterior. Al inicio de la formación de las yemas pulmonares, o también conocidas como divertículo respiratorio, van a mantener una comunicación abierta con lo que es el intestino anterior, pero a medida que este divertículo respiratorio va creciendo caudalmente, va a formar dos crestas que son conocidas como crestas longitudinales o crestas traqueosofágicas, las cuales los van a separar del intestino anterior. Cuando estas dos crestas se fusionan, van a formar el tabique traqueoesofágico, que van a dividir al intestino anterior en dos porciones, una ventral y una dorsal. La porción dorsal va a ser el esófago y la porción ventral va a estar conformado por la tráquea y las yemas pulmonares. Este primordio respiratorio va a mantener su comunicación con la faringe por medio de lo que es el orificio laríngeo. Ahora vamos a hablar sobre la laringe. Como ya lo dije anteriormente, el revestimiento interno de la laringe se va a originar en el endodermo. En cambio, los cartílagos y los músculos se van a originar en el mesénquima del cuarto y del sexto arco faríngeo, a diferencia de la tráquea y de los pulmones, que este se originaba en el mesodermo explánico del intestino anterior. A raíz de la rápida proliferación de este mesénquima, eh, el orificio laringio va a cambiar de aspecto de una hendidura sagital a una abertura en forma de T, como podemos apreciarlo en la imagen 14A. Tenemos que cuando el mesénquima de estos arcos faringios va a formar los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides, se va a identificar la forma adulta típica del orificio, como podemos apreciarlo en la imagen 14B. Esto, en el momento que se van a formar los cartílagos, el epitelio laringio también va a empezar a proliferar de una manera rápida, cerrando la luz de forma transitoria. Después de la vacuolización y la recanalización, van a dar origen a nichos laterales, que son conocidos como los ventrículos laringios. Estos nichos laterales o ventrículos laringios van a estar delimitados por pliegues de tejido que lo van a diferenciar en cuerdas vocales verdaderas y cuerdas vocales falsas. Como ya lo dije anteriormente, la musculatura de la laringe se va a originar del mesénquima del cuarto y del sexto arco faríngeo, y estos a su vez van a estar inervados por el décimo par craneal, que es el nervio vago. Tenemos a su ramificación, que es el nervio laringio superior, va a inervar a los derivados del cuarto arco faríngeo, y el nervio laringio recurrente va a inervar a los derivados del sexto arco faríngeo, que va a inervar a los derivados del sexto arco faríngeo. Van a detallar más adelante. Vamos a continuar con la tráquea, los bronquios y los pulmones. Durante su separación del intestino anterior, la yema pulmonar, por medio del tabique traqueoesofágico, va a formar la tráquea y dos bolsas laterales, que son las yemas bronquiales. Al comenzar la quinta semana, ambas se van a agrandar, dando origen a los bronquios principales, tanto el derecho como el izquierdo, como podemos apreciarlo en la figura A.
Después el derecho va a formar 3 bronquios secundarios y el izquierdo va a formar 2 bronquios secundarios, como podemos apreciarlo en la figura B. Esto de aquí va a prefigurar lo que vienen a ser los lóbulos del pulmón derecho y los 2 lóbulos del lado izquierdo, como podemos apreciarlo en la figura C. A medida que las yemas pulmonares se expanden hacia el interior de la cavidad corporal, van a crecer después en dirección caudal y lateral. Los canales pericardioperitoneales, estos son los espacios disponibles para los pulmones. Se van a encontrar a ambos lados del intestino anterior y gradualmente son llenados por estas yemas pulmonares en expansión. Los pliegues pleuroperitoneales y pleuropericardinales acaban separando los canales pericardioperitoneales de las cavidades peritoneal y la pericardíaca respectivamente. Estos aspectos restantes van a formar las cavidades pleurales primitivas. El mesodermo que recubre el exterior de los pulmones se convierte en la pleura visceral y la capa del mesodermo somático que reviste la pared corporal del interior se va a transformar en la pleura parietal. El espacio entre la pleura parietal y la visceral es la cavidad pleural. Podemos observar en la figura 14.7 la pleura visceral y la pleura parietal, y entre ambas pleuras encontramos lo que es la cavidad pleural. Bueno, a medida que prosigue el desarrollo, los bronquios secundarios, como ya lo dije anteriormente, que son 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, estos van a tener divisiones que van a ser de modo dicotómico y van a dar origen a 10 bronquios terciarios del pulmón derecho y 8 bronquios terciarios del lado izquierdo, así creando lo que son los segmentos broncopulmonares en el pulmón adulto. Al final del sexto mes ya se produjeron aproximadamente 17 generaciones de subdivisiones más. Antes que el árbol bronquial alcance su forma definitiva, 6 divisiones más se forman durante la vida postnatal. La ramificación está controlada por la interacción epitelio-mesenquimatosa entre el endodermo de las yemas pulmonares y el mesodermo esplánico que las rodea. En las señales de ramificación que se emiten desde el mesodermo intervienen miembros de la familia del factor de crecimiento de los fibroblastos. Mientras estas divisiones nuevas tienen lugar y el árbol bronquial está en proceso de desarrollo, los pulmones van a adoptar una posición más caudal. Por eso, en el momento del nacimiento, la bifurcación de la tráquea se opone a las 4 vértebras torácicas. Ahora vamos a hablar sobre la maduración pulmonar. Esta maduración pulmonar va a estar dada en 4 estadios: el estadio pseudoglandular, el estadio canicular, el estadio de sacos terminales y el estadio alveolar. El estadio pseudoglandular va a estar comprendido entre la semana quinta y 16ª. En estas semanas se va a dar la ramificación continua para formar los bronquios terminales, pero hacia la 16ª semana ya se han formado los principales elementos importantes de los pulmones, a excepción de los que realizan el intercambio gaseoso, que en este caso van a hacer que no va a existir ni bronquiolos ni alvéolos respiratorios. En el estadio canicular, que va a estar comprendida entre la semana 16ª y 26ª, este de aquí va a hacer que las luces de los bronquios y de los bronquiolos terminales van a aumentar de calibre y el tejido pulmonar va a adquirir una vascularización importante. Hacia la semana 24ª, cada bronquiolo terminal ha dado lugar a 2 o más bronquiolos respiratorios, cada uno de los cuales se va a dividir posteriormente entre 3 a 6 conductos, los cuales son conocidos como conductos alveolares primitivos. Continuamos con el estadio de los sacos terminales. Esta se comprende entre la semana 26 al nacimiento. Durante este periodo se van a desarrollar muchos más sacos terminales, que son conocidos como sáculos, y su epitelio se hace mucho más fino. Los capilares comienzan a protruir a estos sáculos, que son los alvéolos en desarrollo. El contacto íntimo entre las células epiteliales y endoteliales va a establecer la barrera alveolo-capilar,
¿Qué es la barrera alveolo capilar? Es la barrera que existe entre la sangre capilar y el aire alveolar, que está constituido, como ya lo dije anteriormente, por el epitelio alveolar y el endotelio capilar, con su membrana basal adherente y el citoplasma de las células epiteliales. A través de esta membrana se va a producir el intercambio gaseoso pulmonar. Hacia la semana 26, los sacos terminales están revestidos principalmente por células epiteliales escamosas de origen endodérmico, conocidos como neumocitos tipo 1 o también como células epiteliales alveolares de tipo 1, a través de los cuales se produce el intercambio gaseoso. La red capilar va a proliferar de manera rápida en el mesénquima que va a rodear a los alveolos en desarrollo, y al mismo tiempo tiene lugar un desarrollo activo de los capilares linfáticos. Entre las células epiteliales escamosas hay células epiteliales secretoras redondeadas dispersas, que son los neumocitos tipo 2 o células epiteliales alveolares de tipo 2, las cuales van a segregar el surfactante pulmonar, una mezcla compleja entre lo que son fosfolípidos y proteínas. Este surfactante también va a disminuir la tensión superficial de la interfaz del alveolo capilar. El surfactante forma una película monomolecular que reviste las paredes internas de los sacos alveolares y contrarresta las fuerzas superficiales de tensión existentes entre la interfaz del aire y los alveolos. De esta forma se facilita la expansión de los sacos alveolares al evitar la atelectasia, que es el colapso de los sacos durante la expiración. La maduración de los neumocitos tipo 2 y la producción del surfactante muestran grandes variaciones en los fetos de diferentes edades gestacionales. La producción del surfactante va a aumentar durante las fases finales del embarazo, específicamente en las 2 últimas semanas. La producción de surfactante comienza a la semana 24. Por este compuesto solo está presente en cantidades pequeñas en los lactantes prematuros. No alcanza concentraciones adecuadas hasta el periodo fetal tardío. Hacia la semana 27-28 semana de fecundación, el feto pesa aproximadamente 1000 gramos y posee un número suficiente de sacos alveolares y la cantidad suficiente de surfactante como para poder sobrevivir si se produce un nacimiento prematuro. Los fetos que nacen prematuramente entre la semana 28 y 34 pueden sobrevivir si reciben las medidas asistenciales intensivas. Sin embargo, también pueden presentar dificultad respiratoria debido a una deficiencia de surfactante. ¿Cómo podemos ayudar? Por medio de los glucocorticoides, que estos van a ayudar a una maduración rápida de los pulmones cuando el bebé todavía está dentro de la madre. Podemos usar lo que es la betametasona por medio de la vía intramuscular. Inyectamos 12 miligramos por 2 días. El momento preciso del final del estadio de los sacos terminales y del comienzo del estadio alveolar dependen de la definición del término alveolo. Se observa la presencia de sacos análogos a los alveolos a las 32 semanas. El revestimiento epitelial de los sacos terminales se adelgaza hasta convertirse en una capa epitelial escamosa fina. Los neumocitos tipo 1 llegan a ser tan finos que los capilares adyacentes van a protruir en los sacos alveolares. Hacia el final del periodo fetal, los pulmones pueden llevar a cabo la respiración, debido a que la membrana alveolo-capilar es suficientemente fina como para permitir el intercambio de gas. Estos movimientos son importantes porque estimulan el desarrollo de los pulmones y acondicionan los músculos respiratorios. Cuando la respiración empieza en el momento del nacimiento, la mayor parte del líquido pulmonar se reabsorbe rápido por los capilares sanguíneos y los linfáticos. Probablemente una pequeña cantidad se expulsa a través de la tráquea y los bronquios durante el parto. Cuando el líquido se reabsorbe desde los sacos alveolares, el surfactante queda depositado como una delgada capa fosfolípida en las membranas de las células alveolares. Al entrar aire en los alveolos durante la primera respiración, la capa de surfactante va a impedir que aparezca una interfaz de aire-agua con alta tensión superficial. Sin la capa de grasa de surfactante, los alveolos colapsarían durante la respiración. Hubiera una atelectasia.
Se estima que en el momento del nacimiento apenas existe una sexta parte de los alvéolos adultos. Los restantes se formarán en los primeros 10 años de vida postnatal, gracias a la formación ininterrumpidamente de los otros alvéolos primitivos. En esta tabla podemos observar los 4 periodos o los 4 estadios de la maduración de los pulmones y en qué semana se va a realizar y cuál son su importancia de cada uno de estos periodos. Podemos ver el periodo pseudoglandular de la semana 5 a la 16, el periodo canicular de la semana 16 a la 26, el periodo de los sacos terminales de la semana 26 al nacimiento y el periodo alveolar, que se da de los 8 meses a la niñez. Para culminar, vamos a hablar sobre las consideraciones clínicas, entre las cuales tenemos las atresias esofágicas con o sin fístula traqueoesofágica. Estas son alteraciones en la separación del esófago y de la tráquea por el tabique traqueoesofágico que van a producir una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica o sin ella. Estos defectos ocurren aproximadamente entre 1 de 3.000 nacimientos. En el 90% de los casos, la porción superior del esófago termina en una bolsa ciega y el segmento inferior forma una fístula con la tráquea, como podemos observar en la figura A. Ahora para la figura B tenemos que es una atresia esofágica aislada que se encuentra en el 4% de los casos, en el cual la porción superior e inferior de el esófago van a terminar en una bolsa ciega. Y en la figura C tenemos una fístula traqueoesofágica con comunicación del esófago con la tráquea. Esta va a ser una fístula traqueoesofágica en H, que también se produce en el 4% de los casos. Y tenemos otras variaciones que son la figura D y E, en las cuales se presentan el 1% de los casos. Estas atresias traqueoesofágicas se acompañan de otras anomalías, como son las cardíacas, que ocurren en el 33% de los casos. Con respecto a esto, las fístulas traqueoesofágicas forman parte de un grupo que es conocido como el grupo Bacter, en el cual vamos a encontrar anomalías vertebrales, atresia anal, anomalía cardíaca, fístula traqueoesofágicas, atresias esofágicas, anomalías renales y defectos de las extremidades. Una de las complicaciones de las fístulas traqueoesofágicas es el polidrapnios, ya que algunos tipos de fístula el líquido amniótico no pasa al estómago ni a los intestinos. Además, los contenidos gástricos o del líquido amniótico en el momento del nacimiento pueden entrar a la tráquea a través de la fístula y esta puede causar una neumonía o una neumonitis, en el cual vamos a diferenciar que la neumonía es un acúmulo de exudado inflamatorio que se produce en el interior de los alvéolos. En cambio, la neumonitis, el exudado inflamatorio, se acumula alrededor de estos alvéolos, es decir, en el tejido intersticial. El surfactante es muy importante para la supervivencia de un neonato prematuro. Cuando este es insuficiente, la tensión entre el aire y el agua en la superficie de la membrana va a aumentar, lo que ocasiona en gran riesgo que los alvéolos colapsen durante la expiración. Entonces se manifiesta el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, la cual es la causa más común de muerte en los neonatos prematuros. En esos casos, los alvéolos parcialmente colapsados contienen un líquido con alto contenido proteico, muchas membranas hialinas y cuerpos laminares, que tal vez provengan de la capa del surfactante. El síndrome de dificultad respiratoria, antes conocido como enfermedad de la membrana hialina, causa alrededor del 20% de las muertes entre los recién nacidos. La mortalidad debido a la dificultad respiratoria se ha reducido con 2 tratamientos de administración de surfactante artificial a los bebés pretérminos y administración de glucocorticoides como la betametasona para la estimulación de la producción de surfactante a las madres con trabajo de parto. Bueno, con esto damos por concluido el tema del sistema respiratorio. Espero el video haya sido de su agrado y gracias por la atención prestada. Tengan un excelente día.